Bienvenidos. Hoy vamos a platicar acerca de difusores, todo lo que quieran saber acerca de los difusores, que son ese objeto maravilloso que nos ayuda a difundir nuestros amados aceites esenciales. Y es que tal cual, o sea, un difusor es un objeto que nos ayuda a difundir nuestros aceites esenciales. Pero ¿qué es difundir? Es esparcir. Difundir se refiere a esparcir nuestros aceites esenciales para que podamos obtener el beneficio de ellos y podamos inundar el ambiente que está a nuestro alrededor y poder disfrutar de sus beneficios. Entonces, ahí no pasa. Ok. Y entonces, bueno, pues, ¿para qué querría usar un difusor? Bueno, pues el difusor lo podemos usar para muchas cosas. Una de ellas es para que huela rico nuestra casa, para que huela rico el ambiente, para que huela rico el coche, y simple y sencillamente por el gusto de que huela rico nuestro espacio. Pero también lo podemos utilizar para limpiar el aire, por ejemplo, para desinfectarlo, para quitar los bichos que anden por ahí colándose. También podemos usar un difusor para limpiar el aire. Eh, Uno de los usos más comunes, yo creo, es el de relajarnos o que nos ayude a conciliar el sueño o a mantener un sueño de mejor calidad o simplemente para pasar una mañana, una tarde relajados, tranquilos, crear ambientes armoniosos, relajados. Entonces, también nos puede servir para eso. Y también lo podemos utilizar para respirar mejor en tiempos de mucho polvo, de muchos pólenes, cuando empiezan las alergias estacionales o cuando nos da gripa y cuando estamos congestionados. También lo podemos utilizar para que nos ayude a respirar mejor. Lo podemos usar para activarnos, para cuando necesitamos concentrarnos, para cuando necesitamos ponernos en modo a trabajar. Lo podemos utilizar para ponernos de buenas, para levantar el ánimo, para sentirnos más contentos, más optimistas. Eh, y en general, pues lo podemos utilizar, como les decía, para concentrarnos mejor, para crear ambientes, incluso ambientes sensuales, armoniosos o tranquilos o activos. Eh, ¿Y qué aceites podemos usar en el difusor? Bueno, pues lo más importante es que vamos a usar aceites que estén diseñados para ser usados de manera aromática. ¿Y cómo vamos a saber eso? Bueno, pues tenemos varias formas de saberlo. Una es leyendo la etiqueta. La mayoría de los aceites dicen si están recomendados para uso aromático, pero también podemos averiguarlo en la página o podemos averiguarlo en nuestro catálogo o podemos averiguarlo en nuestra oficina virtual. Siempre los aceites, cuando los veamos publicados, vamos a ver estos simbolitos que están junto a estos aceites. Eso significa que los primeros 3 circulitos nos indican si ese aceite está recomendado para ser usado de manera aromática, tópica o ingerida. Por ejemplo, en el caso de la lavanda, pues es un aceite que lo podemos usar tanto aromático como tópico como ingerido. Y después está una rayita blanca y lo que sigue es un circulito que nos va a decir si lo podemos usar así como viene, puro o neat, que viene en azul, o si son aceites que tenemos que diluir o que se recomienda diluirlos para que no nos irriten, o aceites que sí o sí los tenemos que diluir, que es cuando viene el circulito rojo. Entonces, por ejemplo, si nos asomamos por acá y vemos quizá acá la mezcla HD Clear, si se fijan, el circulito en naranja, que es para uso tópico, más bien, solo tiene el circulito naranja que se recomienda solo para uso tópico y está en azul, o sea que así como viene lo puedes usar.
pero de pronto podemos asomarnos aquí donde está el orégano, donde vemos que sí, el orégano lo podemos usar aromático, tópico o ingerido, pero el circulito rojo significa que sí o sí lo tenemos que diluir. Hay aceites que, como por ejemplo, aquí el abeto, ¿no? El abeto podemos ver, bueno, no, el abeto no es buen ejemplo. Podemos ver aquí el eucalipto limón, ¿no? El eucalipto limón aquí lo que nos está indicando es que solamente lo podemos utilizar de manera aromática o tópica. Entonces, siempre que tengan este simbolito con la A, significa que lo podemos utilizar de manera tópica. Y eso significa que lo podemos usar ya sea en nuestras manos, que son como nuestro primer difusor, o lo podemos utilizar en cualquier otro difusor para aprovechar sus propiedades de manera aromática. Ok. ¿Cuál es otro criterio para saber qué aceites tengo que utilizar? Bueno, pues habrá veces que yo esté buscando ciertas propiedades específicas. Entonces, como les decía, a lo mejor yo lo que estoy buscando es un aceite que me ponga de buenas. Ah, ok, entonces voy a usar todos los cítricos, porque los cítricos nos ayudan a levantar el ánimo. O a lo mejor lo que voy a usar es un aceite que me ayude a respirar mejor. Ah, perfecto, entonces quizá voy a usar un eucalipto, un abeto, o sea, todos estos árboles que nos ayudan a respirar mejor. Entonces, la segunda forma en la que podemos decidir qué aceites usar es cuando estemos buscando alguna propiedad en específico. Y la tercera forma o razón o argumento de cuáles aceites usar es los que me gustan cómo huelen. Simple y sencillamente, como les decía, uno de los usos principales del difusor también es que huelan rico nuestros espacios, porque bueno, eso altera definitivamente, eso impacta en nuestro estado de ánimo. Entonces, simple y sencillamente podemos elegir aceites o mezclas que nos gusta cómo huelen y así está perfecto. Entonces, bueno, vamos a hablar ahora de los tipos de difusores, porque bueno, hay muchos tipos de difusores diferentes, pero en términos generales existiría esta primera división. Hay difusores activos y hay difusores pasivos, ¿ok? ¿Cuáles son? Ok, los difusores pasivos son esos, es prácticamente cualquier superficie porosa. ¿Por qué? Recordemos que los aceites esenciales son volátiles. Eso significa que que tienen una conformación química que se evaporan a temperatura ambiente. O sea, si yo pongo un aceite esencial en mi mano, el simple calor de mi mano va a hacer que se empiece a evaporar. Y seguramente les ha pasado que sus botellas de cítricos, de pronto si no las están usando tan seguido, regresan y está a la mitad o 3/4 parte abajo de donde ustedes lo dejaron, claro, porque se evaporan a temperatura ambiente. Y si ustedes viven en lugares donde haga mucho calor, pues sí les recomendamos que tengan especial cuidado en ponerlos en lugares frescos, incluso hasta en el refri, ¿no? Pero nunca los dejen en el coche, por ejemplo, ¿no? Ahí tú dejas una botella de limón en la mañana en el coche y en la tarde ya no va a quedar prácticamente nada. ¿Por qué? Porque se evaporan a temperatura ambiente. Entonces, eso hace que cuando nosotros pongamos unas gotitas de aceite esencial en cualquier superficie porosa, nos va a servir para que sea un difusor pasivo. Pasivo porque no necesitamos hacer nada para que se evapore. Y tenemos un montón de opciones de cosas súper bonitas. Quizá las más conocidas o las primeras conocidas eran estas varitas de bambú que se ponen para que se vaya evaporando. Pero bueno, ahora hay monada y media, como por ejemplo estos difusores para el coche que están hechos de piedra volcánica, o qué tal estas guirnaldas que están hechas de lana, de bolitas de lana, que son una verdadera monada, se ven divinas, o los de piedra, ¿no? De piedra volcánica. Yo aquí tengo el mío, que lo uso muchísimo y es el que tengo aquí cerca de mi escritorio todo el tiempo. Collares para perro, ¿qué tal? Que simple y sencillamente tiene una telita de un fieltro
más porosito, donde vamos a poder poner ahí el aceite esencial para nuestra animal de compañía. Los de cerámica, ¿qué tal el de cerámica? Que bueno, es de mis favoritos, también ese tengo varios por la casa, que son estas florecitas de cerámica, donde igual ponemos unas gotitas y empieza a oler el espacio súper rico. Estos difusores que los tenemos en dijes, en pulseras, para la bolsa, para el carro, en fin, ¿no? Y estos consisten en un fieltro, que es esta telita que se ve allá adentro, en donde igual tú le pones las gotitas en la tela y ya lo cierras y pues como está calado, pues por ahí se evapora y lo podemos oler. ¿Y qué tal los sachets o los saquitos estos para poner en los cajones? Yo les recomiendo, por ejemplo, un pedacito de tela o un pedacito de gasa o un pedacito de incluso hasta de algodón en algún espacio donde quieran que huela más rico, como por ejemplo de los cajones de su ropa o de pronto los zapatos. Le ponen unas gotitas en el algodón y lo meten en los zapatos, ¿no? Por ejemplo, unas gotitas de melaleuca para los tenis de los niños, es una muy buena opción. Ok, esos son los difusores pasivos. Como decíamos, prácticamente cualquier superficie porosa puede funcionar como un difusor pasivo o nuestras manos, ¿no? O sea, nosotros lo ponemos en nuestras manos, en la ropa, y nosotros nos convertimos en un difusor pasivo. Ok, y la otra clasificación, más bien la otra categoría, digamos, la grande categoría, serían los difusores activos. Se dice que son difusores activos porque se necesita energía para poder difundir el aceite. Y dentro de los difusores activos podemos hablar de 4 tipos de difusores distintos. Entonces, a ver, déjenme ver. ¿Hay alguien por ahí que tiene su micrófono abierto? Listo, gracias. Ok, entonces, bueno, vamos a platicar acerca de estos 4 tipos de difusor activo, ¿ok? Empecemos por el ultrasónico, que es el más conocido porque casi todos los difusores de doTERRA son ultrasónicos. ¿Y qué significa eso? Bueno, ultrasónico significa que tienen un pequeño disco que vibra un poco más rápido que la velocidad del sonido, por eso es que nosotros no lo escuchamos, porque vibra más rápido que el sonido. Y esa vibración tan rápida lo que hace es que rompe en pequeñas partículas, en pequeñísimas partículas, el agua, porque estos difusores se usan con agua, y entonces rompen pequeñas gotas, así en micro gotitas, el agua que estamos usando, y el aceite esencial va sobre esas mini gotitas de agua. Entonces, como espero que todos ustedes tengan su difusor ultrasónico en casa, han visto, se produce una niebla muy bonita, fría, porque obviamente no es vapor de agua, sino es como agua pulverizada por este disquito ultrasónico. Y entonces así es como podemos tener el aceite difundido en el ambiente. ¿Cuáles serían los pros y los contras de este tipo de difusores? Bueno, uno de los pros es que usas poco aceite, o sea, con poco aceite puedes tener un efecto aromático delicioso y suficiente en una habitación o en el lugar en donde te encuentres. Puede ser más que suficiente con pocas gotas. Obvio, pues no se calienta, entonces no se modifican las propiedades ni mucho menos. Son bastante silenciosos, o sea, incluso los puedes usar para dormir o para conciliar el sueño, porque normalmente hacen muy poco ruido. Y una ventaja adicional es que humedecen el ambiente, porque como finalmente lo que están pulverizando es el agua, o lo están haciendo con estas micro gotitas el agua, pues también relativamente humedece el ambiente. Entonces, los que vivimos en ciudades en donde de pronto puede estar muy seco, pues es una gran opción.
¿Cuál podría ser quizá, y ni siquiera estoy tan segura, pero bueno, podríamos considerar quizá un pequeño contra? Bueno, que solamente una parte de la niebla es aceite. La verdad es que yo incluso creo que eso tiene bastantes ventajas también, pero bueno. El segundo tipo de difusores activos serían los que son de evaporación. La verdad es que es probable que ni siquiera los hayan visto, son bastante escasos y son unos difusores que tienen como un pad, un pedacito de tela, donde tú le pones ahí el aceite esencial y luego junto tienen un ventiladorcito que entonces lo que hace es como soplar sobre el pad, el pedacito de tela que tiene el aceite esencial, y así es como se difunde el aceite esencial evaporado, ¿no? Entonces, como las ventajas serían que, bueno, va a ser de muy poco ruido, las desventajas es que, bueno, suelen en este tipo de difusores, las mezclas suelen evaporarse diferencialmente, o sea, los aceites más ligeros se van a evaporar primero y los más pesados se van a evaporar al final, entonces quizá no puedas acceder tanto a los beneficios terapéuticos. Y el tercer tipo de difusores son quizá también de los más conocidos. Yo creo que también todos en algún momento tuvimos este tipo de difusores, que son estos que son de calor con una velita de té. Y bueno, se le pone, normalmente se le pone un poquito de agua y luego los aceites y luego le ponías la velita abajo. Y bueno, la ventaja seguro será que son absolutamente sin ruido, pero bueno, las desventajas es que si ellos se evaporan normalmente a temperatura ambiente, pues si tú le pones una fuente de calor se van a evaporar mucho más rápido, se van a evaporar diferencialmente también, entonces quizá no puedes acceder tanto al beneficio terapéutico y tienen el riesgo de que pueden quemarse los residuos que se pueden quedando y entonces, pues lejos de ser algo positivo para tu salud, pues puede ser lo contrario. Y por el otro lado, bueno, pues siempre está el riesgo de incendio cuando usamos velas o fuego, entonces, sin duda, pues no son tan recomendables. Y el cuarto tipo de difusores serían los que son de nebulizador. Estos son, no sé si todos los hayan visto, nosotros tenemos ahora en doTERRA un favorito que se llama el Bubble, que si no, que bueno, solo sale por temporadas, son como ediciones limitadas, pero hemos tenido otros en doTERRA también, y son estos difusores en donde conectas directamente la botella al difusor y en ellos lo que pasa es que un chorro de aire a presión pulveriza el aceite directamente. Entonces, bueno, los pros pues son, no necesitas agua, entonces puedes directamente enchufar tu botella. Muchas veces se utilizan para lugares más abiertos o más grandes, porque bueno, como es mucho más cantidad de aceite en la que se utiliza, te alcanza para un aroma mucho más intenso o para áreas mucho más grandes o más concurridas. Eh, y bueno, suelen ser intermitentes. Cada ciertos minutos echan un chorrito de aire a presión para pulverizar un poco de aceite, sale la nube del aceite esencial pulverizado y unos minutitos después vuelve a hacer otra emisión. Hay ciertos modelos, uno de los primeros modelitos de doTERRA que era súper ruidoso, entonces, bueno, eso sería quizá alguna de sus desventajas. Y bueno, tal vez otra desventaja sería que que requieres más aceite. También no necesariamente es una desventaja porque bueno, vas a tener el beneficio de poder de poder utilizarlo en espacios abiertos o más grandes o más concentrados. Entonces, pero bueno, como para, en términos generales, saber cómo funcionan y qué tipos de difusores hay. Entonces, bueno, pues les cuento, en doTERRA, basta con que se asomen a su tienda, a su oficina virtual y vean, le pongan difusores para que vean cuáles son los difusores que están disponibles en su país. Y aquí les puse algunas opciones de los que tenemos
a la venta en doTERRA, pero bueno, hemos tenido muchísimos otros, algunos son por temporada, algunos son con diseños especiales, pero estos serían, por ejemplo, los difusores pasivos que podemos comprar en doTERRA, ¿no? Podemos comprar los de terracota, que es como un ladrillito, o sea, es igual, pues, un material poroso, es como un ladrillito muy bonito, naranjitas, con unas figuritas muy bonitas. También podemos, como les decía, el collar difusor para nuestros animales de compañía, las piedras de lava, que esas, por ejemplo, las puedes tener en la sala, en un lugar bonito, y se ve muy bonito el recipiente con las piedritas de lava. La verdad es que todos los difusores son muy bonitos. O este que es como un palito que sirve para el coche. Entonces tiene esa forma porque es un tubito que tiene un inserto como una esponjita dura, donde ahí pones el aceite, le pones el inserto y luego con ese como clip que se ve, lo atoras en la rejilla de donde sale el aire en el coche. Entonces, bueno, pues está muy, o sea, muy simpático, que tal cual funciona como un difusor de evaporación, porque es el ventilador o el aire que va a ir saliendo por las rejillas, pero nosotros vamos a poner nuestro difusor pasivo ahí. Y, por ejemplo, para el coche, si no tienen ningún tipo de difusor especial para el coche, basta con poner unas gotitas en los tapetes y ya, su coche va a oler súper rico. Pero, o poner una bolita de algodón igual, con unas gotitas de aceite, atorado en las rejillas del coche, del aire. Otros modelitos que tenemos en doTERRA, pero de difusores activos, serían estos. De aquí todos son de ultrasónicos. Estos son, yo creo que los más conocidos. El favorito y el clásico, digamos, es el pétalo, que es esto, que espero que todos ustedes tengan cuando se inscribieron con su kit inicial. Y luego, pues tenemos otros tamaños o otras versiones o colores que, pues, uno se va haciendo de distintos difusores, pues, conforme te vas enamorando de los aceites y luego los quieres tener, pues, también en tu coche y entonces, pues, necesitas el que es inalámbrico o lo quieres también para el cuarto de tu niño adolescente y, pues, no le vas a poner uno rosita, sino entonces quieres el negro o quieres uno para tu bebé o para tus niños chiquitos si quieres que tengan formas de animalitos. Entonces, bueno, hemos tenido de elefante, de koala, de estos que son como de osos y gatos. Los de animalitos tenemos unos que son tal cual el animalito o estos que son como el animalito sugerido. Hay unos más chiquitos como el Pebble o otro más chiquito que en algún momento salió que, ay, no me acuerdo cómo se llamaba este. Ay, ahorita se me fue el nombre, pero bueno, ahorita les enseño los difusores que yo tengo. ¿Cómo se llamaba este? Bueno, también fue muy taquillero porque parece como una bocinita, entonces era muy estético para tenerlo, por ejemplo, en la sala de tu casa. Pero bueno, para mí definitivamente de mis favoritos ha sido el pétalo y algo muy importante es que aprovechemos las funciones intermitentes de los difusores, porque siempre va a ser mejor utilizar un difusor en la versión intermitente, porque cuando los usamos de manera continua, nuestros receptores, una vez que captan ese olor nuevo, digamos que ya se habitúan y dejamos de olerlo. Si el objetivo es que huela rico para que nosotros disfrutemos ese aroma, la mejor versión es el intermitente. Si lo que queremos es, en realidad, bueno, también para el estado de ánimo, pues es muy importante también hacer conciencia de que estamos oliendo estos aceites. Entonces, también la versión intermitente va a ser buena. En realidad, creo que por todas las razones es mejor la versión intermitente. Y si no tienes una versión intermitente, pues te recomiendo que programes o pongas tu difusor unos 15 a 20 minutos, luego lo apagues unos 5 minutos y luego lo vuelvas a prender. Pero actualmente casi todos los difusores ya vienen con su versión intermitente. Entonces, aprovecha. Hay unos con luz o sin luz, hay unos con luces de colores, en fin.
van cambiando de acuerdo al modelo, de acuerdo a la temporada, de acuerdo al país, las ediciones especiales. ¿Y cuál es la diferencia entre un difusor y otro? Normalmente son sus características. Hay difusores que son de plásticos especiales que sí se pueden usar con los aceites esenciales, pero hay algunos difusores, por ejemplo, que la cubierta es de vidrio, se ve muy bonito. Tenemos un difusor, bueno, uno que venden en Estados Unidos, que está hecho con materiales reciclados, por ejemplo. La diferencia también, ¿por qué comprar un difusor de un tipo o de otro? Vean sus características técnicas, porque los alcances son distintos, ¿no? Tal vez un difusor más chiquito te alcanza para un espacio más chiquito y difusores más grandes que puedes usar para espacios más grandes, con mayor cobertura. O si lo que estás buscando son distintas duraciones, a lo mejor quieres uno que tenga 12 horas de función intermitente, ¿no? Porque no sé, quizá lo quieres para tu tienda, para tu trabajo, para tu oficina, para donde estés, en donde necesitas muchas horas, sin que tú tengas que estar rellenando el tanque. Entonces, con su función intermitente de hasta 12 horas, vas a garantizar que huela rico tu casa, tu negocio, tu oficina, sin tener que estar tú recargando el difusor. Entonces, dependiendo de tus necesidades, la verdad es que tenemos una gran oferta de opciones de acuerdo a lo que tú más necesites. Ok, ¿y cómo se usan los difusores con nuestros aceites esenciales? Bueno, pues la verdad es que es muy fácil. Lo primero que tenemos que hacer es, voy aquí a enseñarles, lo primero que tenemos que hacer es checar nuestro difusor y todos van a tener una marca donde diga máximo. Ajá. Por ejemplo, en que es el pétalo, este pétalo tiene conmigo 5 años y pues de uso bastante cotidiano. Pero bueno, ahorita les doy otros tips, pero siempre van a tener una marquita, ¿no? Lo tiene en rojo, casi siempre es un puntito rojo. Hay unos que no tienen el puntito rojo, pero tienen el tubito hasta donde marca. Si tienes solo el tubito, eso significa que ese es el máximo. Si no tuviera ninguna marca, más o menos la mitad del tamaño total del recipiente sería lo máximo de agua. Si tú le pones más allá del nivel máximo recomendado, lo que va a pasar es que el disco de acá abajo no va a alcanzar a pulverizar el agua porque va a ser demasiada agua. Entonces, digamos que pesa mucho y no va a alcanzar a levantar y a romperla en pedazos chiquititos. Entonces, por eso es que cada difusor, de acuerdo a su potencia, va a tener la cantidad máxima de agua recomendada. De nuevo, casi todos vienen marcado en rojo. Si no viene marcado en rojo, normalmente viene un tubito o una rayita o unas letritas que dice max. Si de plano no tiene nada, trata de que sea máximo la mitad de tu recipiente. Este es el disquito que vibra y que emite estas frecuencias ultrasónicas, o sea, más rápido que la velocidad del sonido, para poder pulverizar el agua. ¿Ok? Entonces, bueno, regresemos. Una vez que lo llenamos de agua hasta la marca correspondiente, le vamos a añadir las gotas. Ok, ¿cuánta agua y cuántas gotas? Si es la primera vez que vas a usar tu difusor, te recomiendo que lo llenes al máximo para que sepas cuánto tiempo te dura el agua hasta ese nivel. ¿Cuántas gotas vas a utilizar? Bueno, pues el número de gotas va a depender para qué lo quieres, de qué tamaño es tu lugar, si hay gatos, perros, bebés, gente sensible alrededor. Entonces, siempre sé consciente de de en qué lugar vas a usar tu difusor y siempre empieza de menos a más. La experiencia aromática de los aceites siempre debe ser algo agradable. Entonces, para que nuestro olfato se consienta, empecemos siempre de menos a más, no lo atiborremos, no lo saturemos. Empieza por una gota o dos
y ve si está muy suave, bueno, pues lo paras, lo abres, le pones 3, ves qué te parece. 4, el máximo va a depender del tamaño del difusor, pero yo te diría que para un difusor como el pétalo, o sea, yo lo uso con 3 a 4 gotas y para mí eso es suficiente. Hay gente, porque bueno, normalmente estoy como en espacios cerrados y chiquitos, ¿no? Si tu sala o tu espacio es un poquito más grande, quizá puedes ponerle hasta 8, ¿no? Sería el máximo que yo te diría recomendado para un pétalo. Ya si tu difusor es un poquito más grande, pues le puedes poner un poquito más, pero lo importante es que sea agradable para ti y estar consciente de quiénes están a tu alrededor. Si es para un bebé, empieza con una gota es suficiente. Acuérdate que no necesitas olerlo intensamente para que el aceite esté trabajando. Entonces, importante, si lo vas a usar en espacios en donde tienes a tus animales de compañía, déjales siempre la posibilidad de que ellos se salgan de ese espacio cuando ya no estén a gusto. Acuérdate que ellos tienen cientos de veces, y no es que miles de veces, más sensible su olfato, entonces lo que para nosotros puede ser poco intenso, para ellos puede ser muy intenso. Entonces, hay veces que ellos mismos dicen, bueno, yo ya acabé de estar aquí, dales la opción de que ellos se puedan salir en el momento en que lo necesiten. Ok, una vez que le añadiste las gotas correspondientes, lo siguiente es conectarlo y programarlo, y prenderlo, ¿no? Normalmente todos los difusores los conectas y luego le aprietas un botón para prenderlo y casi siempre tienen en ese mismo botón la opción no solo de prendido, sino de programarlo en qué versión o cuánto tiempo lo quieres. Hay unos que sí traen botones separados, entonces, bueno, pues dependerá mucho del modelo que tengas, pero por ejemplo, en el caso del pétalo, bueno, ya están un poquito borradas aquí los letreritos, pero un clic se prende en automático en 2 horas, lo vuelves a prender y eso significa 4 horas, lo vuelves a prender y eso significa 1 hora, y junto tiene otro botón para que lo uses con luz o sin luz. Entonces, a veces lo puedes usar como lamparita de noche, porque es una luz suavecita. Lo puedes poner 1 hora, lo programas como lamparita de noche y entonces solito al pasar la hora se apaga. Esa es la ventaja de estos difusores. Casi todos los programas y entonces no tienes que tú ir y apagarlo cuando ya se le acabó el agua, sino simplemente o los programas para un tiempo definido o cuando se les acaba el agua, se apagan. Entonces, bueno, como les decía, cuando los programen, aprovechen y todas las versiones nuevas ya vienen con la opción intermitente. La opción intermitente siempre en todos los sentidos va a ser mejor. Y bueno, pues lo que sigue es disfrutar de tu mezcla y disfrutar de lo que estás oliendo en tu difusor. Bueno, ¿cómo cuido mi difusor? Y aquí quiero que me pongan muchísima atención porque les voy a decir la cosa más importante y que es probable que no todos están haciendo. Ok. Después de cada uso, y sí, de verdad, háganme caso, después de cada uso, desconecten, vacíen el agua que haya sobrado y sequen su difusor. Como les decía, este difusor que tengo aquí, este pétalo, que ni siquiera, o sea, todavía es de la versión anterior, es el que es lisito y es el que no tiene todavía la función intermitente. Y quiero que lo vean por dentro. Prácticamente está blanco, o sea, me ha tocado ver unos difusores de susto que están amarillos, con manchas, con unas cantidades de sarro alucinantes. Bueno, eso pasa porque cuando tú lo terminaste de usar, si lo dejas ahí que se evapore solito o que se termine de remojar o no sé, ¿cuál es la desventaja de eso? Uno,
el plástico absorbe los residuos del aceite esencial y entonces se mancha o se evapora el agua y entonces se hace sarro y entonces el aceite se queda como sobre el sarro. Pero bueno, más allá de la estética, el principal problema que yo me he encontrado con los difusores mal cuidados es que huelen a rayos. ¿Por qué? Porque si tú dejas el agua ahí estancada, pues se va a pudrir. Entonces, cuando tú lo prendes con esa agua vieja, lo que te estás respirando pues son todas las cosas que le crecieron ahí, y huele como a trapo mojado o huele como a muchas cosas que no son exactamente nuestros aceites esenciales. Háganme caso con esto, de verdad. Cada vez que terminen de usar su difusor, le tiran el agüita que le haya sobrado y lo secan. Súper importante. Conforme ustedes se habitúen, o bueno, en la medida en que más usen su difusor, van a poder saber cuánta agua consume más o menos cada tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo que los uso mucho, sobre todo para las noches, cuando ya se van a dormir mis hijas, se los dejo funcionando, yo ya sé cuánto es una hora. Entonces, no lo lleno al máximo. Yo le lleno nada más el agua para que dure más o menos una hora. Entonces, eso hace que a la mañana siguiente, cuando yo voy a desconectarlo y a limpiarlo, a secarlo, obviamente no lo hago a la hora en cuanto dejó de funcionar, lo hago a la mañana siguiente. Y entonces a la mañana siguiente, de verdad, a veces, o sea, queda una mini capita de agua, es nada, no tengo que tirar agua y desperdiciar aceite ni agua, o sea, es prácticamente nada de agua, ni siquiera la tengo que tirar, sino que simplemente con un papelito de baño, o sea, tampoco necesitas ni un trapo sofisticado, ni una tela especial, con un pedacito de papel de baño, lo seco y lo dejo abierto, y así se queda toda la mañana. Ya cuando ellas llegan, lo cierran, o a veces hasta la noche, que lo vuelvo a usar, le vuelvo a poner su chorrito de agua, su gotita, lo tapo y ya. Eso ha hecho que este difusor, que tiene mínimo 5 años, si no es que un poquito más, o sea, esté prácticamente como nuevo, está en perfectas condiciones. Y así están todos mis difusores. Algo muy importante del pétalo, y no sé si alguien le haya pasado por ahí, es que la tapa del pétalo tiene 2 piezas. Esta pieza, o sea, si ustedes ponen el difusor solamente así, pues no va a funcionar. El sonido necesita rebotar aquí para que se pulverice y entonces ya salga la bruma, la brisa, la niebla. Entonces, esta pieza se zafa. Hay gente que se equivocó, se le cayó, la vio solita y no supo qué era. Esto va aquí y debe de ponerse siempre para poder utilizar el difusor. Hay otros modelos que ya la tienen integrada. Por ejemplo, ya viene integrada, no viene con una pieza separada. Entonces, sí es la tapa solita, no tiene ningún problema. Es exactamente el mismo principio. Tiene aquí su disco. Bueno, el disco está hasta allá abajo. Este es un poquito más latoso de limpiar, este modelo, justamente, que es el que les digo que parece como una bocinita, que es el que tengo en la sala, porque el disco está allá abajo. Entonces, sí, después de que lo termino de usar, lo limpio perfectamente con el papel, bueno, lo seco, y lo escurro, lo sacudo para que el disco, y si se fijan, pues sí, el disco no está tan limpio como pero bueno, la verdad es que creo que está bastante decente. Otra cosa importante es, todos los difusores tienen en algún lugar una parte por donde entra el aire, o bueno, como donde sale el aire del motor, más bien. Entonces, tengan cuidado cuando vacíen el agua, si por alguna razón sí van a tirar bastante agua, tírenla del lado diferente de esto, de preferencia del lado contrario, porque si ustedes lo tiran de este lado, corren el riesgo de que alguna gotita entre por aquí. Hay algunos que tienen esta pestañita, no sé si la alcanzan a ver, justo como de seguridad por si se escurriera una gota,
tienen esta pestañita de seguridad, pero hay otros que no lo tienen, simplemente tienen el hoyito. Entonces, para evitar complicaciones y que no se moje el motor, simplemente vacíen el agua del otro lado, ¿ok? Pero yo les aseguro que si ustedes ponen atención de cuánto tiempo consume o sea, cierta cantidad de agua, o más bien al revés, cuánta agua consume el tiempo que lo usan en promedio, y solamente lo llenan con esa cantidad de agua, van a no desperdiciar agua, su difusor va a estar en mejores condiciones, porque no se va a quedar agua estancada, y al término simplemente lo secan muy fácilmente con 1 o 2 cuadritos de papel de baño. Traten de que sea un papel de baño que no tenga aromas, y que espero que todos usen papel de baño sin aroma, porque recuerden que las fragancias son de las cosas más tóxicas a las que nos enfrentamos día a día. Entonces, bueno, si por alguna razón, desafortunadamente, no están usando papel de baño sin aroma, usen entonces una servilleta, ¿ok? El chiste es que sea un papel limpio para secarlo, y si lo dejan, pues un buen rato a que se termine de secar, de evaporar, nunca les van a, ay, perdón, nunca les van a crecer hongos, nunca se les va a hacer el agua y a oler feo, y les va a durar muchos, muchos años su difusor. Les voy a enseñar el bubble, el consentido de la familia. Este es el que es de dispersión. El de dispersión es el que, se lo quité y todavía huele a Navidad. Este de dispersión es el que les digo que enchufan aquí directamente la botella de aceite esencial, y entonces, esta es una monada que además es inalámbrica y con sensor de movimiento. Y entonces, por ejemplo, es ideal para el baño. Entonces, cada vez que alguien entra al baño, detecta el movimiento y saca su perfumito. Y igual, ¿no? Cuando sales del baño, abres la puerta, detecta el movimiento y saca ese spray. Pero bueno, este es de edición limitada. Les recomiendo que estén al pendiente para cuando salga el próximo, porque sin duda es una maravilla tenerlo. Es de los consentidos. Aunque bueno, yo prefiero el pétalo en el sentido de, o sea, este para el baño me parece perfecto, pero para la casa, a mí me gusta mucho el pétalo por el tamaño, por la función intermitente, por la luz blanca tranquilita, o sea, bajita, y porque siento que es como el de talacha, muy fácil de mantener, muy fácil de cuidar, muy fácil de limpiar. Bueno, de una vez les enseño esta monada, que también, bueno, para mí es una cosa muy maravillosa, que es el down o el humidificador. ¿Cuál es la diferencia entre un humidificador y un difusor? La verdad es que es solamente el tamaño. Un difusor ultrasónico y un humidificador ultrasónico funcionan exactamente igual, con el mismo principio, de la misma manera. La diferencia es el tamaño, porque un humidificador, su función es aumentar la cantidad de humedad en el ambiente. Por lo tanto, necesitas mucha agua para que puedas cambiar la humedad relativa del ambiente en el que te encuentres. Y en la Ciudad de México, donde el aire en temporada de secas y sobre todo en invierno es súper seco, para mis hijas y para mí de verdad ha sido una bendición poder tenerlo, y además se lo pueden llevar gratis este mes, recuerden, con 150 puntos. O sea, esto es una ganga, no lo desaprovechen. ¿Cómo funciona? Exactamente igual, miren, tiene ahí su disquito ultrasónico, ¿vieron? Y bueno, este tiene aquí un flotador que le indica pues cuando el agua ya se acabó, para que se apague, y el tanque del agua pues es mucho más grande, ¿no? Como pueden ver, o sea, el tanque de agua pues este es chiquito y el tanque de agua del humidificador es enorme. Pero la función, la forma, o sea, su funcionamiento, su mecanismo de acción es exactamente igual, o sea, funciona idéntico. Este down, además, pues lo puedes programar, lo puedes poner, le puedes cambiar la intensidad, y lo puedes poner en esta función de noche, en donde mantenga un porcentaje de humedad durante toda la noche. Entonces alcanza la humedad, se apaga, baja ese porcentaje de humedad, se vuelve a prender. O sea, es una maravilla, de verdad.
Y lo puedes usar con tus aceites esenciales. Lo que haces es que igual lo llenas de agua hasta donde dice máximo, si lo vas a usar toda la noche. Este te puede durar hasta 20 horas trabajando. Entonces lo puedes usar todo el día y toda la noche. Si lo quieres usar al máximo. Yo para la noche, de hecho, pues aquí se ve un poquito la marca, que lo uso más o menos como aquí. Bueno, no se alcanza a ver en la cámara, pero bueno, yo ya sé más o menos cuánto consume durante la noche y entonces a la mañana siguiente, simplemente, o sea, este ya está vacío, le doy una secadita súper rápida para las pequeñas gotitas que no se haga tanto sarro. Y aquí sí va a tener un poquito más de agua porque pues, tiene este flotador. Entonces, ya en la mañana le tiro el agua, lo seco y lo dejo abierto. Y entonces así el resto del día está seco y al día siguiente ya no, a la noche siguiente ya no tiene pues, ninguna alguita, ningún moho, ningún nada que haga que huela feo. Sí me ha pasado que si por alguna razón a la mañana siguiente no lo pude vaciar y se quedó tal vez el fin de semana completo porque salimos o porque no me fijé o porque ya no lo usé o lo que sea, y que lo vacío y luego lo limpio, y entonces el papel sale con un colorcito. Si les pasó eso es que ya le crecieron algas. Entonces, límpienlo muy bien, séquenlo muy bien, déjenlo secar al menos un día entero para que lo puedan volver a utilizar y no se estén respirando cosas que no deben. ¿Ok? Bueno, ese es el mantenimiento diario. O bueno, cada vez que lo usen, ¿ok? Este de desenchufarlo, quitarle el agua que le haya sobrado, que como les decía, traten de que sea lo menos posible, no tiren el agua y los aceites por la coladera, o sea, aprovechenlos mejor. Entonces pónganle solo el agua que necesiten y solo los aceites que van a ocupar y los secan perfectamente bien. Ok, ¿qué pasa si pues ya así tú eres de uso rudo y o no lo limpiaste tan seguido o de pronto sientes que pues ya necesita un poco de limpieza profunda tu difusor? Ok, puedes hacer dos cosas. Una es o sea, lo enjuagas primero con el agua y luego con un poquito de alcohol, más bien, con un Q-tip mojado en alcohol, puedes limpiar el disco y el anillo que está alrededor del disco. Eso va a ayudar a quitar pues la humedad alrededor y un poquitito de sarro que puede estar por ahí, como para limpiar a profundidad el disco. No lo presionen muy fuerte. Si lo presionan muy fuerte lo pueden romper. Lo pueden abollar y entonces ya no funciona bien. El Q-tip así, al llegue, mojadito en el alcohol, limpias muy bien el disco. Y si está manchado, tienes mucho sarro, en lugares en donde el agua es más pesada y entonces se forma fácilmente sarro, ok, si haces esto de solo usar la cantidad de agua que necesitas y limpiar inmediatamente, no se te va a formar tanto sarro. Pero bueno, si por la razón que sea ya tiene un poquito de sarro o mucho, lo que vas a hacer es que lo vas a llenar de agua. Bueno, lo vas a enjuagar, lo vas a quitar con la manita lo más que puedas, luego lo vas a llenar de agua y luego le vas a poner unas 10 gotas de vinagre blanco puro, que sea vinagre blanco puro, así el barrilito, el vinagre blanco puro. Ajá. Y lo vas a dejar remojar un ratito, unos 20 minutos, una media hora, y luego lo vacías, lo secas, lo enjuagas, lo secas perfectamente y lo dejas abierto. Hay gente que le gusta ponerlo a funcionar como para limpiar el mecanismo completo, limpiarle también como por donde sube el agua. Por ejemplo, el agua, a ver, dejo de compartir para que lo puedan ver. El agua sube, mire, el agua sube por aquí. Entonces, pues sí, o sea, ni el dedo me alcanza para poderle limpiar hasta acá, ¿no? Yo, pues para mantener eso limpio, les digo esto de que lo seco y lo dejo abierto para que se termine de evaporar. Pero si un día quisiera quitar el sarro que estuviera aquí, pues tendría que ponerlo a funcionar con un poquito de vinagre. Si lo van a poner a funcionar con un poquito de vinagre, 10 gotas cuando mucho, ahí lo que les recomiendo es que lo hagan en un espacio ventilado, o sea, sáquenlo a la ventana, pónganlo en la ventana y que difunda afuera. No respiren el vinagre
del difusor mientras lo están limpiando, ¿ok? Pónganlo en la ventana, pónganlo en el patio, sáquenlo a la calle y que el difusor esté funcionando unos 10, 15 minutitos, con eso es suficiente, con el vinagre, o sea, difundiendo el vinagre afuera de sus casas, ¿ok? Bueno, algo súper importante es no se pongan a limpiar su difusor cuando esté conectado. Siempre, siempre, siempre lo primero que tienen que hacer es desconectarlo y luego ya ponerlo a limpiar. Como buen aparato electrodoméstico, eléctrico, lo primero que hay que hacer siempre es desconectarlo para evitar cualquier riesgo de descarga. ¿Ok? Bueno. ¿Qué aceites puedo usar? Ya platicamos un poquitito, pero bueno, ¿qué aceites puedo utilizar? Bueno, pues como les decía, todo va a depender de qué es lo que estés buscando. Ajá. Entonces, bueno, si tú lo que quieres es relajarte, bueno, pues las flores son una muy buena opción, la lavanda, la manzanilla, pero también tenemos un chorro de mezclas maravillosas que puedes utilizar para relajarte, el Balance, el Adaptive, el Peace, en fin, o sea, hay muchísimas mezclas que puedes utilizar para relajarte. Si lo que quieres es estudiar, trabajar, concentrarte, te recomiendo menta, te recomiendo romero, el romero es buenísimo para eso. Si lo que quieres es subir el ánimo, ponerte de buenas, activarte, usa cítricos, rayitos de sol en la botella, naranja, limón, toronja, mandarina, bergamota y también el incienso. El incienso nos va a ayudar muchísimo con el estado de ánimo. Si lo que quieres es crear un ambiente así, pues más sensual o más así invitador, bueno, pues puedes usar alguna de tus mezclas como el Passion o la canela también puede funcionar muy bien, o puedes hacer tus propias mezclas. Si lo que quieres es descongestionar, bueno, pues tenemos mezclas especiales para esa, como la mezcla de eucalipto, o como la mezcla de ICR, o como los aceites individuales, como los abetos, como el cardamomo también nos va a ayudar, la menta, la hierbabuena. Y si lo que quieres es limpiar el aire, desinfectarlo, descongestionarlo, aligerarlo, quitar los bichos que anden por ahí, pues entonces puedes usar mezclas como el On Guard o puedes poner limón. O si lo que quieres es quitar olor, cocinaste pescado, pon tu difusor con Purify. O alguien estuvo fumando, pon tu difusor con Purify. O tu gato, tu perro hicieron sus gracias en la alfombra, ponle Purify. El Purify es maravilloso para quitar olores, entonces usarlo en el difusor es una gran opción cuando lo que quieres es quitar el olor de algún lugar. Entonces, hay otros muchísimos usos, como ya vimos. ¿Y qué aceite usar? Pregunta en tus chats, pregunta, asómate en tu libro de Esenciales Modernos o asómate en tu oficina virtual. Si te metes a cada aceite, viene una pequeña descripción de para qué te sirve cada aceite. Y tus mezclas favoritas, pues velas anotando, o tus aceites que más te guste, pues velos ahí anotando, para que tengas tus mezclas favoritas y puedas recuperarlas, ¿no? A veces que hacemos luego unas mezclas que dices, ay, huele delicioso, pero ¿qué era? ¿Cómo le puse? Me encantó, o que fuiste a algún lugar y te encantó cómo olía. Ve haciendo en tu celular, todos tenemos notas, algún lugar notas, ve ahí anotando en tus notas tus mezclas favoritas para que las tengas a la mano y las puedes utilizar cada vez que quieras. Porque finalmente, recuerden que con el difusor nosotros podemos crear la atmósfera en el lugar en donde estemos. Entonces podemos crear ambientes emocionales relajantes, activadores, invitadores, acogedores, en fin. Aquí les pongo muy general algunas mezclas. Por ejemplo, un súper calmante, así un intensivo de calmante, pues Serenity con lavanda, ¿no? O un revitalizante, pues limón con Breathe, ¿no? Va a oler súper fresco, súper así cítrico. Estabilizadora, así necesitas calma, relax, Balance con incienso. Energetizante, menta con hierbabuena.
Puedes usar un solo aceite si quieres. Puedes usar 4 aceites. No te recomiendo que uses demasiados aceites. Digo, hay algunas mezclas que de muchos aceites saben bien, digo, huelen bien, pero a veces no necesitamos tantos aceites. Con 2 o 3 podemos hacer unas mezclas increíbles y bueno, creo que hay una cantidad infinita de mezclas posibles. Por ejemplo, aquí les puse esta otra para que la anoten si quieren. Le pusieron de nombre Armonía Total, que es cedro, lavanda e incienso. Como ven, pues es como muy resinosita, muy maderosa, con un poquito del aroma dulce floral de la lavanda. Esta huele muy rico. Pero a final de cuentas, como les decía, lo importante es que ustedes exploren, experimenten y inventen sus mezclas, prueben qué les gusta, qué no, cuál les funciona, cuál no. Pregunten en sus chats. Estoy seguro que les van a sugerir un montón de mezclas. Justo ayer alguien preguntó para sueño y alguien sugirió vetiver con bergamota. O sea, solo de imaginarme cómo debe oler eso, se me antojó probarlo. Así, alguien siempre va a haber hecho un experimento, o sea, se encontró alguna mezcla que le encantó, que le funcionó, que le fascinó. Experimenten, prueben, hagan sus propias mezclas, prueben las mezclas que se vayan encontrando para que vayan eligiendo sus favoritas y entonces así pues puedan aprovechar los múltiples beneficios que nos dan nuestros aceites esenciales. Bueno, pues con esto terminamos la plática de hoy. Espero que les haya ayudado, que los tips que les di les sean de mucha utilidad. Y pues con esto terminamos por hoy.